Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a hacer ahorita la parte de los problemas del examen de PCE aplicado en América, ¿vale? Entonces, el primer problema es un problema de gravitación, en particular de órbitas, y trata de la órbita de la Tierra en torno al Sol. Nos dan el periodo de revolución de la Tierra en torno al Sol, la masa del Sol y otros datos como la constante de gravitación universal y el radio del Sol. Esos son los datos. Bien. Y nos piden, en primer lugar, calcular el radio de la órbita terrestre en kilómetros, considerando que la órbita es circular. Bien, esencialmente es la tercera de Kepler. ¿Vale? Entonces vamos a dibujar aquí el Sol, que tiene una masa ms, a una cierta distancia r, está orbitando la Tierra, voy a llamarla de masa m, en una órbita circular de radio r. La Tierra está sometida a la fuerza de atracción gravitacional que hace el Sol. Esa fuerza en módulo es G por la masa del Sol por la masa de la Tierra entre el radio de la órbita al cuadrado. Y como dice la Newton, eso debe ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es un movimiento circular uniforme, por cierto. Y esa aceleración centrípeta es justamente, la podemos escribir de varias maneras, pero aquí nos conviene escribirla en términos de la velocidad angular, como omega cuadrado por el radio de la órbita, donde omega es 2pi entre el periodo de revolución. Bien, aquí las masas se van. Esto es en el fondo la tercera ley de Kepler, como les dije. Y nos interesa hallar el radio, en particular R cubo, lo podemos despejar directamente como G, la constante de gravitación por la masa del Sol dividida entre omega al cuadrado, que es lo mismo que G masa del Sol entre 4pi al cuadrado y t al cuadrado. Bien. Y calculamos ahora el radio de la órbita, despejándolo, haciendo la raíz cúbica y colocando todos nuestros valores en sistema internacional, y luego lo pasaremos a kilómetros. Esto es 6,67 por 10 a la menos 11. La masa del Sol es 1,99 por 10 a la 30. El periodo hay que colocarlo en segundos, como nos lo dan en días, 365,25 días, hay que multiplicarlo por 24 horas que tiene el día y por 3.600 segundos que tiene cada hora. Esto elevado al cuadrado, dividido entre 4pi al cuadrado, y eso lo calculamos y el resultado, que ya lo calculé, es 1,496 por 10 a la 11 metros. Vamos a aproximar esto por 1,5 por 10 a la 11 metros, pero en kilómetros tomamos un factor 10 a la 3 para convertir los kilómetros y nos queda 1,5 por 10 a la 8 kilómetros. ¿Sí? Esta es la parte A del problema. La parte B nos pide, sabiendo que el radio del Sol es un dato conocido, calcular la aceleración de la gravedad en la superficie del Sol. Bien, en la superficie del Sol, a una distancia RS, esto está muy feo, en la superficie del Sol, a una distancia RS, el valor del campo gravitacional o la aceleración de la gravedad en la superficie del Sol es G por la masa del Sol entre el radio del Sol al cuadrado. Simplemente reemplazar los valores aquí en sistema internacional. La masa del Sol 1,99 por 10 a la 30. El radio del Sol, que es un dato, dice 696.000 kilómetros. Lo voy a escribir como 696 por 10 a la 6 metros. Y esto también ya lo calculé. Es bien, en sistema internacional esto da 274
y como es una aceleración, lo podemos escribir como metros sobre segundos al cuadrado, ¿vale? Y la parte C nos pide calcular la velocidad de escape desde la superficie del Sol. Bien, entonces, en la superficie del Sol, un objeto de masa m en la superficie tendrá una energía potencial que vale menos g, masa del Sol, por masa del objeto, entre el radio del Sol. Y si queremos que se escape de la atracción gravitacional del Sol, hemos de suministrarle la energía cinética igual a un medio de la masa por la velocidad que llamamos de escape al cuadrado, de manera tal que la energía total sea igual a cero, es decir, que se escape de la atracción gravitacional, que llegue al infinito en reposo. Bien, de aquí nuevamente la m, la masa del objeto, no, aquí m es la masa del objeto en cuestión, no aparece, y la velocidad de escape es la raíz de 2g masa del Sol entre el radio del Sol. Bien, esto lo calculamos también, introduciendo los valores, ya lo calculé, y me dio, es colocar los valores nada más, 617,6 por 10 a la 3 metros sobre segundo, o un número quizás más interesante para compararlo con la Tierra, con la velocidad de escape en la Tierra, escribirlo en kilómetros por segundo. Bien, seguramente ustedes ya han hecho el de la Tierra. Bien, este es el problema 1. Continuamos. Vamos ahora con el problema número 2. El problema número 2 es un problema de cálculo de campo magnético debido a un hilo muy largo, rectilíneo, que se llama un hilo indefinido y rectilíneo. Y después nos piden también calcular el flujo de ese campo magnético sobre la superficie de una espira que está a una cierta distancia del hilo y tiene unas ciertas dimensiones con algunas aproximaciones. Y posteriormente nos piden calcular la fuerza electromotriz inducida. Bien, vamos a comenzar con la parte A, calcular el campo. Nos dan la corriente del hilo. El hilo es este que está aquí. Este es el hilo. Aquí se ilustra I de T, la corriente en función de T. Vamos a ponerlo un poquito más. Esto está un poquito del tamaño. I de T. El hilo es este hilo que está aquí, que está a lo largo del eje I, cartesiano I. Bien, ese hilo lleva una corriente que es dependiente del tiempo, ¿vale? Y nos piden el campo magnético en función del tiempo a una distancia L del hilo sobre el eje X. Es decir, en este punto acá. En el punto a una distancia L. Bien, para hacer eso uno lo que hace es tomar el hilo con una cierta corriente I y usar la ley de Ampère, que dice que la circulación de B sobre un camino cerrado es igual a mu sub 0 por la I que atraviesa la superficie de ese camino cerrado, o la superficie vinculada a ese camino, la I que atraviesa. El camino cerrado que se usa es circunferencias que pasen por el punto en cuestión. En particular, el punto que nos interesa es este, que está a una distancia L. Bien, y las líneas de campo y las líneas y la dirección tangente al camino forman un ángulo de 0 grados, tal como los elegimos, de manera que esta integral de línea es el valor del módulo de B por la longitud del camino, que es 2pi por L en este caso, pues estamos en una instancia L del hilo, y esto es igual a mu sub 0 por la I que atraviesa, pero la I que atraviesa ese camino es justamente la I del hilo, que es la I de T que nos dieron. ¿Bien? Y aquí tenemos que el B es mu sub 0 por I de T, pero I de T es I sub 0 por el coseno de omega T, nos dan como dato, entre 2pi L. Bien, lo que hay que hacer ahorita es calcularlo porque nos dan los valores numéricos.
El mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7 en sistema internacional. Entonces, esto es 4pi por 10 a la menos 7. Y 0 vale 5 amperios. El omega es la frecuencia de oscilación de esta corriente, que es 150 radianes por segundo, está en sistema internacional, por T, dividido entre 2pi. Y la L es 20 centímetros, 0,2 metros. ¿Vale? Bien, aquí se pueden cancelar algunas cosas. Se pueden calcular, ¿verdad? El pi se va con el pi, un 2 se puede cancelar, queda un 2, ¿vale? 5 por 2 es 10 arriba, que con el 10 a la menos 7 se vuelve 10 a la menos 6, y dividir entre 0,2 es un 5, es decir, esto es 5 por 10 a la menos 6 por el coseno de 150t. Y esto es en teslas, ¿vale? Bueno, eso lo dejamos así, ese es el B de T. Posteriormente, entonces, nos piden, esa es la parte A. En la parte B nos piden, imaginemos que colocamos una pequeña espira de radio R en el punto del apartado anterior. Es decir, esta espira que está aquí, que no sé si se ve, esta espirita que está aquí. Esa espira es de radio R, pequeña comparada con la distancia L. ¿Para qué se hace eso? Para poder considerar que el campo magnético en todos los puntos de la superficie de la espira vale lo mismo. Aquí lo dice, podemos suponer que el campo magnético en el área encerrada por la espira es uniforme. Bien, ¿para qué necesitamos esa suposición? Para poder calcular lo que nos piden allí, que es el flujo magnético a través del área encerrada por la espira. El flujo magnético, el flujo de campo magnético sobre la espira, como es B es uniforme y la espira es plana, es el producto escalar del B con el vector normal a la superficie. Pero el campo magnético allí, si vemos, apunta en este sentido. Esa X significa que apunta hacia adentro. Escogemos el vector superficie hacia adentro, de manera que esto nos queda B por S por el coseno de 0 grados. Eso es la elección de la dirección de S. Y esto nos da B por la superficie, y como es una espira circular, es B por pi radio al cuadrado, donde el radio nos los da. Y este B es el B que calculamos, porque estamos en distancia L. La espira está en una distancia L. Bien, entonces el valor de este flujo es el B, que es 5 por 10 a la menos 6. Voy a poner el coseno de 150 por aquí, T. Y nos queda el pi por R, pero el radio al cuadrado, el radio es 0,1 centímetros, es decir, 10 a la menos 1 centímetros, o 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Vale? Ese 10 a la menos 3 y es a la 2, 10 a la menos 6. Esto nos da 5pi por 10 a la menos 12 coseno de 150t Webers. ¿Vale? Sí, se puede poner el valor de pi aproximado y también da un resultado. Bien, luego piden en la parte C la fuerza electromotriz generada en la espira en función del tiempo. Bien, esto es usar la ley de Faraday, ¿sí? Entonces, recuerdo que aquí está la ley de Ampère. Ajá, ya lo escribimos mal. De Ampère. La ley de Faraday, que dice que la FEM inducida vale menos la derivada del flujo magnético respecto al tiempo, la FEM inducida en la espira. Bien, y cuando derivemos ese flujo que depende del tiempo, porque depende del tiempo por esta dependencia en el coseno, la FEM inducida al derivar nos queda, la derivada del coseno es menos el seno, y con este signo menos se cancela, y como estamos derivando respecto al tiempo, sale un factor de 150, queda 5pi
por 10 a la menos 12 por 150 seno de 150t. Y estos son voltios, ¿vale? Bueno, se puede... Bien. Y ahora que tenemos la Fermi inducida, en función del tiempo, bueno, pueden multiplicar el 5 por pi por 150, si quieren poner el valor aproximado. Y pues, luego nos piden en el instante t igual a 0, cuál es la corriente inducida en la espira, si está en sentido horario, sentido antihorario o es nula. Si se dan cuenta, la Fermi inducida nos permite calcular la corriente inducida. Para calcular la corriente inducida, bueno, en principio debemos conocer la resistencia de esa espira, o sea, es una espira conductora, entendemos. La corriente inducida es la Fermi inducida en su valor absoluto en instante t igual a 0, dividido entre una posible resistencia que no nos dan, porque no hace falta, porque lo que piden es simplemente si es 0, si es antihoraria o es en sentido horario. Pero no nos piden en t igual a 0, entonces hay que evaluarlo en t igual a 0, esto hay que evaluarlo en t igual a 0, pero en t igual a 0 nos queda el seno, esto está aquí, queda el seno de 0, multiplicado por 5 pi por 10 a la menos 12 por 150, pero el seno de 0 es 0, por lo tanto no hay corriente inducida en t igual a 0. ¿Vale? Bien, vamos a seguir. Bien, ahora hagamos el problema número 3. El problema número 3 es de ondas. Dan una onda armónica transversal, nos dan la función de la onda. En sistema internacional, dice, todas las variables en sistema internacional. Bueno, el 0,5 es la amplitud, 0,5 entendemos que pueden ser 0,5 metros si es una onda, por ejemplo, una cuerda. Entonces, nos piden, ¿qué nos piden? Nos dan, sabiendo que la velocidad transversal máxima tiene módulo V máximo, que es un dato, calcular la frecuencia angular, radianes sobre segundo. Bien, recordemos que la velocidad transversal se refiere a la velocidad de vibración. La velocidad de vibración es di a dt. Di a dt, si derivamos aquella expresión que nos dieron, la derivada del seno es el coseno, pero sale un factor de menos omega. Esto queda menos 0,5 omega coseno de kx menos omega t más phi. Y esto que está aquí sería la V máxima. Y la V máxima nos las dan como datos, por lo tanto de allí podemos calcular cuánto vale la frecuencia angular, omega igual a V máximo dividido 0,5, entendemos que eso, metros efectivamente, ¿no? Y esto está aquí, ¿cuánto es que es? 2 sobre 0,5 y esto da omega igual a 4 radianes por segundo. ¿Vale? Bien, ahora nos piden, ¿qué nos piden? De la parte A. Nos piden, sabiendo además que la velocidad de propagación de la onda es v, calcular el número de onda k. Bien. La relación que hay entre el número de onda y la frecuencia angular y la velocidad de propagación es que omega partido k es la velocidad de propagación. ¿Vale? Y aquí obtenemos que k vale omega sobre la velocidad de propagación, omega que es 4 radianes sobre segundo, la velocidad de propagación que es 5 metros sobre segundos. Por lo tanto, esto nos queda, esto es 0,8 radianes por metro, lo que ellos llaman metro a la menos 1. ¿Vale? Y en la parte C nos dicen, sabiendo además que en t igual a 0 el punto x igual a 0 tiene una elongación de valor absoluto máximo, pero con signo negativo, es decir, que i en 0, 0 vale menos 0,5 metros, bien, lo que hacemos es calcular la fase inicial. Esto aquí
no está bien, es la fase en radianes, ¿vale? Es un ángulo, no radianes sobre segundo, radianes. Bien, lo que nos pide es el valor de phi, reemplazamos en la onda que nos dieron, reemplazamos x0 y y0 y t0, a reemplazar en 0, 0 nos queda 0,5, fíjense, k por 0, 0, omega por 0, 0, y queda seno de phi, pero queremos que esto valga menos 0,5. Por lo tanto, el seno de phi debe valer menos 1. Y la solución para seno de phi menos 1 es phi igual a 3 pi medios radianes, o lo que es equivalente, menos pi medios. Cualquiera de los dos es igual, es correcto, es por el mismo ángulo. Y de xt, por lo tanto, lo tenemos que reescribir, al final es 0,5 por el seno, hay que escribirla, de k, que es 0,8 por x, menos omega, que es 4 por t, menos pi medios, o si lo dejan escrito así también, por supuesto, es lo mismo. 0,8x menos 4t más 3 pi medios. Y esa es la solución para la onda. Venga. Y por último, el problema 4. El problema 4 es un problema de efecto fotoeléctrico. Nos dicen que al iluminar la superficie de un determinado metal con una longitud de onda lambda 1, que está dada, son 10 nanómetros, se emiten fotoelectrones cuyo potencial de frenado es V1. Si cambiamos la longitud de onda por una de longitud de onda lambda 2, que es de 15 nanómetros, de mayor longitud de onda, es decir, de menor frecuencia, también se emiten electrones, fotoelectrones, con un potencial de frenado V2. Calcular la frecuencia de la luz empleada en los dos experimentos. Bueno, la primera parte, la A, es simplemente saber que la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Estamos en el vacío, nos dan el dato y de aquí despejamos la frecuencia como C entre lambda y calculamos F1, que es 3 por 10 a la 8, entre F lambda 1 es 10 por 10 a la menos 9 metros, es decir, que esto es 3 por 10 a la 16 hercios. Y F2 es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, dividido entre la frecuencia que es 15 por 10 a la menos 9, eso lo podemos escribir como 1,5 por 10 a la menos 8 abajo, y 3 entre 1,5 es 2, 2 por 10 a la 16 hercios. Y esas son las frecuencias en experimento. Nótese que efectivamente la frecuencia 1 es superior a la frecuencia 2, porque la longitud de onda 1 es menor. Bien, quiero hacer un dibujito nada más para que vean más o menos de cómo sería el potencial de frenado en función de la frecuencia. Si dibujo la frecuencia aquí, el potencial de frenado en este eje, el F1, F2 estaría por acá más o menos, F2 por aquí, F1 por aquí, y habrá una frecuencia de corte o de umbral, que justamente es lo que nos pide en la parte B. Pero para la frecuencia 2 nos dicen que el potencial de frenado, fíjense, en la parte B nos dicen que el potencial de frenado V1 está relacionado con V2 de la siguiente manera, que V1 es 12 veces V2, más o menos algo así. Si esto fuese V2, más o menos, eso no está a escala, ¿no? V1 sería esto. Entonces, quería nada más dibujar esto, a ver si me sale. Esta sería la frecuencia de corte o frecuencia umbral, ¿vale? Eso es una línea recta, o pretende ser una línea recta, más o menos. Creo que la puse peor, pero esa es la idea. Bien, entonces nos piden calcular la frecuencia de corte. Bueno, sabemos que esos
fotones que está incidiendo, en particular para los fotones de frecuencia F1, yo sé que H por F1 va a ser igual a HF0, que es el trabajo de extracción, más la carga de electrón por el potencial de frenado 1. Ese es en el caso de la longitud de onda 1. Y para el caso 2, H por F2 es igual a HF0 más EV2. Noten aquí que los datos, H no es un dato. De hecho, en la parte C pide el valor de H. Bien, entonces nos piden H0. Bueno, recordando que V1 es 12V2. Esto es Entonces lo que yo voy a hacer de aquí es lo siguiente. Voy a, como F1 es más grande que F2, voy a hacer la resta de estas dos ecuaciones. Me queda H por F1 menos F2. HF0 se cancela y nos queda igual a E por V1 menos V2. ¿Sí? Pero V1 es 12 veces V2, entonces me queda que H por F1 menos F2 es igual a E por 12V2 menos V2, que sería 11 veces V2, potencial de frenado, para la longitud de onda 2. Eso por una parte. Luego, por otra parte, voy a hacer lo siguiente. De la ecuación 2, digamos que esta es la 1 y esta es la 2. Aquí lo que hice fue, en el primer paso, aquí resté la 1 con la 2. Y aquí lo que voy a hacer, ¿sí?, es tomar la ecuación 2 y escribirla así. H por F2 menos F0 igual a E por V2. ¿Sí? Y llamemos esta ecuación la 3 y la 4. Y lo que voy a hacer es dividir la 4 entre la 3. Dividiendo la ecuación 4 entre la ecuación 3. ¿Sí? ¿Qué obtengo? Tengo HF2 menos F0 igual a EV2. Y aquí tengo HF1 menos F2 igual a, déjenme poner esto igual a la altura donde tiene que estar, igual a E por 11V2. Bueno, los E los cancelamos, los H las cancelamos y tenemos una ecuación para allá, F0, que es lo que nos piden. Ah, y los V2 también los cancelamos, que queda allá arriba un 1, ¿sí? Nos queda que F2 menos F0 es igual a F1 menos F2 dividido 11. ¿Sí? Bueno, F1 y F2 las habíamos calculado. De aquí tenemos que F0 lo podemos despejar, o poner los valores y despejar, pero F0 va a ser F2 menos F1 menos F2 partido 11. F1 es 3 por 10 a la 16, F2 2 por 10 a la 16 hercios, al restarlo queda 1 por 10 a la 16, entonces F sub 0 nos queda 2 por 10 a la 16, que es F2, menos 10 a la 16 partido 11, y esto aproximadamente, cuando lo calculen, va a dar 1,9 algo por 10 a la 16 hercios, que tiene que ser efectivamente más pequeño F0, porque lo vemos aquí, tenía que ser el corte de la recta esa. Bien, ese es el valor de la frecuencia umbral. Luego nos piden, sabiendo que V1 es 45,1 voltios, calcular el valor de la constante de Planck en electronvoltios por segundo. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es tomar la ecuación 1, de la ecuación 1, que está acá arriba, ¿sí? Voy a calcular la H, ¿vale? Entonces, de esa ecuación me queda H por F1 menos F sub 0 igual a E por V1. De aquí sale que H es E por V1
es la carga del electrón, ¿sí? Por V1 entre F1 menos F sub 0, que son conocidas ya, ¿vale? Pero como esto, si lo colocamos, si ponemos la carga del electrón que nos las dan en coulombios, si la colocamos en coulombios y el potencial en voltios, 45,1 voltios, y los valores de la frecuencia, esa H nos va a dar en julios sobre segundos, pero como nos piden electrón voltios por segundo, entonces la H en electrón voltios por segundo es simplemente H entre E, digamos. Esto está en electrón voltios por segundo, es simplemente V1 entre F1 menos F sub 0. Esto ya va a estar en electrón voltios segundo. Quiero decir, si la calculan primero colocando la carga de electrón, les va a dar en julio por segundo, pero después tienen que dividir entre la carga de electrón, es decir, que un electrón voltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, y entonces al final el resultado de el valor que nos piden es 45,1. Estos ya van a ser electronvoltios, ¿sí? Entre F1 menos F0, y F1 era 3 por 10 a la 16 menos 1,9 por 10 a la 16. Realmente es 1,9 algo, que uno debería guardar esos datos. Y al final, cuando hagamos esa división da en electronvoltios, eso va a dar 4,13, yo lo calculé antes, por 10 a la menos 15 electronvoltios segundos, ¿vale? Y ese es el resultado que nos pedían. Bien, un comentario adicional simplemente es que en el cálculo de F0, bueno, como ustedes ven que eso es una línea recta, lo que yo hice en el fondo es calcular la pendiente de esa recta. Escribir, digamos, estas dos ecuaciones que están aquí, esto que está aquí, en el fondo tiene que ver con relacionar puntos de la recta que está allá arriba. En particular, este punto y este punto con este punto y este punto, si lo quieren ver gráficamente. Bueno, hasta aquí este es el examen. Espero que hayan salido muy bien y hasta la próxima.